Bienvenidos nuevamente a Voces Siniestras, historias paranormales de la vida real. Bienvenidos otra vez a este nuevo episodio de Voces Siniestras. En el capítulo de hoy vamos a dedicarnos a hablar de un tema bastante particular. De hecho, es una historia en particular que tuve la oportunidad de escucharla por parte de un amigo muy cercano. Este episodio va a tratar sobre una historia particular de un fantasma, o de un espectro, o una aparición. Llámenlo como lo quieran llamar, se los dejo a su criterio. En una entrevista que realizó Sergio Fanjul del diario El País al crítico cinematográfico Roger Clark, el primero hace una pregunta que me llama la atención. ¿Por qué la gente cree en fantasmas? Roger Clark contesta que dependiendo de qué región del mundo se provenga, puede haber tres ideas básicas sobre los fantasmas, que son una especie de fenómeno neurológico, que son espíritus de ancestros o de gente muerta recientemente, o que representa algún tipo de entidad sobrenatural que nunca ha sido humana. Las personas creen a menudo en los fantasmas porque han experimentado un evento cognitivo anómalo que no se puede explicar. La noche de hoy les compartiré una historia que vivió uno de mis más cercanos amigos con una entidad, un fantasma, bueno, como ya les había dicho, como lo prefieran llamar. Para él, fue tan traumatizante este suceso que preferí entrevistarlo para que fuera él mismo el que transmitiera su miedo original a través de las palabras. Una entidad puede representarse de muchas maneras. Muchas veces llegamos a considerar que se trata de un alma en pena. Eduardo Vega realizó en el 2019 un post para la página La Teja, en la que entrevistó a una médium, la cual decía que existen algunas razones por las cuales algunos muertos se quedan penando entre los vivos. Dentro de estas razones está la culpa, que, según la medium, es sin duda una de las cosas que más causan la interrupción del paso al umbral de luz. Los apegos. Aquellas personas que se apegan a lo material, al dinero o a personas con tanta fuerza que no les permite el paso. No es malo poseer cosas. Lo malo es cuando las cosas nos poseen. La preocupación excesiva de qué pasará con el dinero, con las casas, causan gran interpretación en el paso umbral. También está el miedo a la muerte, promesas no cumplidas, el no perdonar, una muerte violenta, perdón a medias, apego de otros, venganza, que esta última dice que es el sentimiento de venganza como tal. Se parece al del perdón, pero es mucho más fuerte porque la persona no quiere morir. De hecho, lucha por vivir para poder lograr su venganza. Cuando muere, también lucha contra esa muerte y se convierte en un desencarnado, en un alma en pena, que sigue buscando venganza. Tanto así que se puede hasta unir a espíritus malignos buscando ayuda para lograr un objetivo de dañar a un ser vivo. Ligado a lo anterior también se encuentra el tema de las psicofonías. Muchas veces, para poder percibir estos sonidos, si los podemos llamar así, se deben usar ciertos dispositivos que captan estas frecuencias que el oído humano no logra reconocer. Esto se asocia a la cantidad de energía que posee la entidad. Sin embargo, en ocasiones la energía de la entidad es tan fuerte, tan cargada, que ni siquiera son necesarios estos dispositivos para poder escuchar estas voces del más allá. Pedro Amorós escribió un libro llamado Psicofonías, ¿Quién hay ahí?, en el cual habla de la psicofonía como el suceso paranormal más desconcertante de los sabidos en la actualidad. La inteligencia para responder a preguntas o simplemente dejar constancia de alguna palabra hacen que sea muy difícil aunar criterios en torno a una hipótesis de trabajo, pues no cesan de surgir
nuevas y sorprendentes ramificaciones merecedoras de ser estudiadas. El fenómeno se dio a conocer en el verano del 59, cuando el ornitólogo y productor de televisión estonio Fredrik Jugersson, mientras grababa el canto de los pinzones en los bosques de Suecia, captó una voz de procedencia desconocida que inmediatamente reconoció. El invisible comunicante decía: «Friedel, ¿puedes escucharme?». El sorprendido Jugersson supo de inmediato que aquello no era normal, pero fiel a un sano escepticismo, decidió probar al día siguiente, y el resultado fue el mismo. Era su madre fallecida, años atrás, la que le llamaba desde un plano desconocido. A partir de esa fecha, la investigación fue pasando de unas manos a otras a través de los años, alcanzando un nivel de especialización que hoy por hoy hace que sea imposible hablar de fraude. Sabiendo esto y sin alargar más, les compartiré la entrevista con mi amigo. Atentos, los podría sorprender tanto como a mí. Estoy en ese momento con un amigo bastante cercano. Lo conozco ya desde hace un par de años. Se llama Juan José. ¿Por qué lo llamé hoy? ¿Por qué lo llamé esta noche hoy para conversar conmigo? Porque recuerdo que hace un par de años él me comentó una historia que le sucedió personalmente. Hace años lo hablamos y realmente no tengo muy claro la historia, no la recuerdo muy bien. Por esa razón decidí o consideré pertinente que él estuviera acá acompañándonos esta noche. Así que le doy la bienvenida, Juanjo. ¿Cómo está? Hola Sebas, bien, gracias por darme la oportunidad de estar acá y contar mi historia. Sí, claro, pues esa es la idea. Me gustaría que me compartiera nuevamente la experiencia que vivió hace un par de años con respecto a este tema de los fantasmas, ¿no? Fue un contacto directo, una experiencia directa que vivió y que al día de hoy puede recordar perfectamente, ¿verdad? Sí, es esa clase de experiencias que uno no puede olvidar fácilmente. Son experiencias que le quedan a uno de por vida. Juanjo, cuénteme de dónde es usted, pues cuéntele a las personas que de pronto van a escuchar esto, de dónde es usted para contextualizarnos en un mapa, ¿sí? De esta historia. Bueno, yo nací en Barranca Bermeja, Santander, un pueblo que está creciendo, no muy lejos de aquí de Bucaramanga, donde estamos en este momento. Y viví ahí casi toda mi vida, hasta los 16 años que decidí mudarme junto a mi familia a la ciudad de Bucaramanga para empezar de nuevo con distintas temáticas de universidad, colegios y todo por el estilo. Juanjo, esta historia definitivamente es algo que usted recuerda todos los días y que lo habrá marcado. Quiero preguntarle si además de esta historia que nos va a compartir ahorita, ha tenido otra experiencia que no se pueda explicar bajo una argumentación lógica. Algo por el estilo, sí. Es algo que he estado viviendo por muchos años ya y es algo que mi abuela y yo personalmente hemos vivido durante mucho tiempo debido a que por alguna razón ella y yo somos más sensibles a captar o vivir esta clase de experiencias que por lo menos la demás resto de personas de mi familia. Creo que no hay ninguna otra historia así que sea tan fuerte de contar como la que vamos a hablar, pero siempre han habido mini relatos de cosas que me han pasado y que definitivamente siento que no hay explicación para eso. Bueno, sin más preámbulos, empecemos a contar la historia. Bueno, todo empieza más o menos por el año del 2014, más o menos mitad de año del 2014. Eh, Mi familia y yo estábamos viviendo en una casa propia detrás de lo que es el Hotel Vizcaya en Barranca Bermeja. Es en la zona, en un barrio llamado Uribe Uribe. Y habíamos vivido ahí durante cosa de 1 o 2 años sin tener en realidad algún problema, por así decirlo. Pero fue en ese entonces en el que las cosas en mi familia empezaron a ponerse bastante feas. Empezaron una serie de peleas y estábamos pasando por situaciones que
permitían que se viviera un ambiente demasiado horrible entre toda la familia, especialmente entre mi mamá y yo, que somos, decirlo de alguna manera, somos el centro de la familia. Entonces, si nosotros estábamos discutiendo, todo el ambiente del hogar se dañaba. Coincidencialmente, cuando las cosas empezaron a empeorar, la casa que quedaba al lado de la nuestra fue derrumbada, fue demolida completamente y nada más quedaron escombros. Quedaba mi casa, un hueco lleno de escombros y al otro lado quedaba la casa del siguiente vecino. Todas las habitaciones quedaban en línea y la pared de todas esas habitaciones estaban justamente a esos escombros. Por así decirlo, mi habitación no tenía ningún vecino porque la casa había sido demolida. El relato empieza en realidad con algo bastante simple, y es que en las noches empezaron a haber toques en la pared, 3 golpes nada más, ocurrían en un intervalo de tiempo de algo de 5 minutos más o menos, y nada más los escuchaba yo. Yo era el único que se quedaba hasta tarde, siempre he tenido problemas para dormir, entonces yo era el único de mi hogar que por lo menos me quedaba algo de las 3 4 de la mañana despierto, por lo tanto cuando los golpes empezaban ya tarde en la noche, yo era la única persona que los escuchaba. Al principio me asustó bastante, pero era algo que como sucedía casi todas las noches, uno termina acostumbrándose. En situaciones así en las que ocurren cosas paranormales, por decirlo de alguna manera, y que uno las vive durante tanto tiempo, uno termina acostumbrándose a ellas. Eh, Pensando ahora, de vuelta a todo eso, me doy cuenta de que no era normal, por así decirlo, ya que en esa zona en realidad no había nadie, la zona estaba acordonada y había un guardia que en las noches cuidaba, iba hasta otra construcción y volvía y cuidaba la zona para que no se durmieran vagabundos, cosas por el estilo ahí. Y me acuerdo que días después de que empezaron los golpes, yo le pregunté como si pasaba algo, si había gente o si por lo menos por alguna extraña razón empezaban a trabajar de noche, ya sea a terminar de quitar escombros o algo por el estilo. Y me decía que no, que esa zona siempre estaba vacía. Y terminé acostumbrándome, cosa que ahora me sorprende bastante, el hecho de que todas las noches escuchaba esos golpes en la pared 3 veces seguidas, retocaban una, dos, tres, paraba un buen rato y lo volvía a tocar. Y era algo que yo decía, ah, bueno, están tocando la pared, me voy a ir a acostar a dormir o algo por el estilo. No era algo que a mí me asustara. Hasta que varias noches después, mi abuela se levantó y entró a mi cuarto y me dijo, tú también estás escuchando eso, ¿verdad? Y yo, sí, señora, y me dijo, eso no es normal, acuéstate a dormir. Y fue como la primera vez ya volviendo a sentir ese miedo que uno siente cuando pasan esas cosas por el estilo. Y empecé a ser como más consciente de eso. Entonces, en la noche apenas empezaban los golpes, de una vez me acostaba a dormir y empezaba a rezar cosas por el estilo. Las cosas fueron escalando rápidamente a partir de ahí. Yo no me enteré de esto, me enteré después de lo que me sucedió a mí, que entré en un tipo de crisis, por así decirlo, y le conté a mi familia lo que había pasado aquella noche, que después contaré. Y ellos me contaron las experiencias que ellos estaban viviendo. Entonces, en ese intervalo de tiempo, mi abuela también empezó a sentir ciertas cosas. La habitación de ella quedaba al lado de la mía. Y pues todos teníamos ventanas en la habitación que daba al pasillo. Y la puerta del baño siempre estaba abierta y la luz estaba prendida, ya que ella se paraba muchas veces en la noche y a veces se tropezaba, cosas por el estilo, entonces era mejor mantener la luz prendida. Entonces el pasillo siempre estaba iluminado. En las noches, cuando se paraba algo por el estilo, veía pasar una sombra a través de su ventana, que iba directamente hasta el fondo del pasillo, a la puerta del patio. Ella pensaba a veces que era yo, hasta que una noche se paró, abrió la puerta y había una sombra de un hombre altísimo en la puerta del patio. Se asustó tanto que cerró la puerta y ahí mismo empezó a orar. Ella es la persona más religiosa que tenemos en esta casa, siempre reza cosas por el estilo. Entonces se encerró y empezó a orar, pero no nos dijo a ninguno porque no quería asustarnos, pensaba que era cosa de una noche, cosas que porque era tarde, ella cree mucho en las entidades positivas y negativas, entonces pensaba que era cosa de que si oraba se iba a alejar por completo. Así fue avanzando hasta mi mamá también me contó otro relato, ella no es mucho de sentir las cosas, entonces fue en ese entonces que entendimos que las cosas ya estaban escalando bastante, porque una tarde en realidad, ni siquiera era de noche, mi hermana y yo estábamos en el colegio, mi abuela no estaba en la casa, ella se sentía bastante enferma, así que se acostó a dormir en la cama de ella, ella tiene una cama doble, se acostó en una esquina de la cama y a un punto se quedó dormida, pero se levantó porque de una vez sintió
que la habitación había alguien más con ella, pero que no se podía mover de lo asustada que se sentía. Era esa clase de miedo que literalmente uno se queda totalmente paralizado, no se puede mover. Así fue como ella sintió que detrás, en la espalda de ella, alguien se sentaba en la otra punta del colchón y empezaba como a caminar o a arrastrarse por el colchón hacia ella. La sentía como el colchón se iba hundiendo cada vez más hasta que se acercaba a ella. Y justo cuando iba a acercarse a ella a tocarla, se pudo mover por fin. Y se paró totalmente asustada, intentando mirar qué había en la habitación. Y pues obviamente no vio nada por el estilo. Todas estas cosas guían hasta la gran noche, por decirlo de alguna manera, que fue lo que me ocurrió a mí, que yo viví propiamente y puedo contar con todo lujo de detalles lo que sucedió. Bueno, antes de llegar acá a la gran noche, hay tres preguntas que surgen. Digamos, la primera, eran tres tocadas en la puerta, ¿no? En las paredes, cada 5 minutos, pero ¿eran seguidas, eran lentas, eran fuertes, eran un sonido apagado? ¿Cómo era ese sonido? Era exactamente como si uno golpeara la pared de acá. No mentiras, creo que un poco más de eco sonaba. Y no siempre eran pasito, algunas veces era duro, por lo menos podía empezar, cuando empezaban duro, y luego se iban calmando a hacer un poquito más pasito. Y de alguna manera empezarlo como una advertencia, no sé cómo de alguna manera mi mente intentaba explicar lo que estaba sucediendo y lo empezaba a ver como una alarma, una advertencia de, mira, ya acústate a dormir. Pero sí, siempre eran tres. Variaban un poco si eran duro o pasito, pero siempre eran tres. En un intervalo de cosa de 2 segundos entre cada toque, pero eran tres. Luego se pausaba y volvía a tocar 3 veces, así. Ok, Eh, como dije, empecé a acostumbrarme a estos toques. Entonces, una noche, cuando los golpes empezaron, dije como, son esos toques otra vez, de pronto es una cañería o algo por el estilo. Y dejé de prestarle atención. Me quedé despierto, no hice caso. Me acuerdo que la luz de mi cuarto estaba prendida. Porque yo soy de los que si me quedo despierto hasta tarde, mi luz queda despierta, queda prendida y no la apago hasta que ya me vaya a acostar a dormir definitivamente. Me acuerdo que en ese entonces no tenía celular, estaba con una tablet y estaba mirando redes sociales y hablando con amigos y cosas por el estilo. Y los golpes se habían seguido y yo no les presté atención hasta que pararon. Y yo de, bueno, si uno no les hace caso, simplemente desaparecen. Esa noche, coincidencialmente, mi mamá había salido de la casa y se estaba quedando con mi tía, que también vive en Barrancas, se estaba quedando en la casa de ella, entonces no estaba en la casa. Mi hermana es la clase de persona que no la despierta a nadie, nunca. Ella tiene un sueño demasiado pesado, el punto en el que puede estar un terremoto en la casa y ella no va a sentir nada. Mi abuela había estado teniendo malas noches durmiendo, por lo que decidió tomarse unas pastillas para dormir, ya que estaba demasiado cansada y no había podido dormir bien. Entonces creo que esas cosas se alinearon justamente para que todo ocurriera. Como no presté atención a los golpes y pararon, fue cosa de, ok, si no les presto atención y sigo con lo mío, ellos simplemente pausan. Me acuerdo que estaba recostado encima del respaldar de la cama, no estaba completamente acostado, pues tenía la tabla acá, mi cama estaba pegada completamente a la pared y esa pared estaba a la cocina y entonces estaban los mesones y todo eso, entonces era un gran espacio entre ambas paredes. Y estaba totalmente concentrado con la tablet cuando de repente alguien grita. Es la voz de un hombre totalmente profunda y desesperada. Y no es cosa de que se escuchó un grito a la distancia o cosa por el estilo. Se escuchó el grito como si tuviera a una persona en mi hombro mirando encima de mi hombro. Y gritó con toda la fuerza de mi oído al punto en el que sentí como me resonaba en las orejas. En ese mismo instante, la ventana de mi habitación se escuchó un golpe durísimo y en la ventana quedó marcada la forma de una mano, como si una mano grasienta se hubiera puesto ahí, hubiera quedado el golpe ahí. Es la clase de miedo que hasta este momento no he vuelto a sentir en toda mi vida y de verdad espero no volverla a sentir. Inmediatamente el cuerpo se me movió solo y quedé totalmente recostado en la cama. La tablet se apagó sola
Y estoy temblando justo en este momento, contando nada más. El miedo fue tanto que todo el cuerpo se me erizó y me entumecí por completo. Fue que me diera un frío de pies a cabeza por completo y no me pude mover. Toda esa noche no me pude mover. Me costó un momento como asimilar lo que había pasado y empezar a gritar. Yo grité totalmente desesperado. Obviamente, como conté, fue como si las cosas se hubieran juntado porque nadie me escuchó. Tal vez algunas personas puedan decir, fue un sueño o algo por el estilo, o estaba dormido y lo soñó porque pues nadie me escuchó. Pero el punto es que en toda esa noche no dormí. Sí, no es cosa como que me hubiera levantado o hubiera quedado dormido en algún momento. No dormí en toda la noche del miedo que sentía y no me pude mover. Me quedé exactamente en la misma posición toda la noche. Me acuerdo perfectamente porque la luz se quedó prendida toda la noche. Yo no pude parar a apagarla, no pude parar a llamar a mi abuela o a mi hermana o siquiera huir de la habitación. Me quedé completamente estático y rezaba en mi cabeza cuando me cansé de gritar. Empecé a rezar en mi cabeza una y otra vez hasta el punto en que las oraciones ya dejaban de perder sentido y simplemente estaba repitiendo palabras una y otra vez en mi cabeza hasta que amaneció. Eh, no me pude mover de la cama hasta que mi abuela se paró y me abrió la puerta del cuarto y me encontró así, completamente paralizado, totalmente acostado en la cama sin moverme. Y apenas abrió la puerta empecé a llorar. Empecé a llorar completamente desesperado. Ella estaba obviamente asustada de qué pasó, qué pasó. Y ahí fue cuando le conté todo. Me acuerdo que me cogió y me llevó hasta la sala y me sentó como para que yo me calmara porque yo estaba completamente ahogado, llorando, punto en el que ni siquiera podía respirar bien. Y ahí fue cuando ella me contó lo que ella había estado viendo también. Luego llegó mi mamá y mi abuela obviamente le contó cómo me había despertado yo, cómo me había encontrado ella y cosas por el estilo. Y fue cuando ella también contó su anécdota de lo que había estado sucediendo. Las cosas se podrían decir que no avanzaron más allá después de eso, pero tampoco había como una normalidad, por así decirlo. Estábamos todos asustados, la verdad, de que volvía a suceder algo por el estilo. Yo dejé de dormir en mi habitación, dormía con mi mamá, del miedo tan grande que sentía dormir solo. Incluso me daba miedo entrar al baño solo o quedarme en la casa solo. Y siempre que iban a apagar la luz para dormir, me acuerdo que era como, no, un momento, todavía no, porque me daba terror tener la luz apagada y ver algo en la oscuridad. Me acuerdo perfectamente que llamamos a un padre se me olvidó el nombre de la iglesia, fue en la iglesia donde me bautizaron, en Barranca Bermeja. Y él fue a la casa, le contamos la situación. Y lo primero que nos preguntó era cómo era el ambiente en el hogar. Y fue cuando tuvimos que decirle que pues, estábamos pasando un mal momento como familia. Y nos explicó entonces la importancia de las energías, que es un tema que sé que Sebas ya tocó con anterioridad en el Ya te podcast. había tocado, sí. Nos habló de la importancia de las energías, no solo de las que nos rodean, sino las propias en el hogar. Y cómo haber estado todo este tiempo peleando había podido permitir que energías negativas del alrededor eh, entraran en nosotros. Una cosa curiosa es que yo no era la única persona de esas casas que estaba viviendo algo paranormal, por así decirlo. La casa que quedaba al lado, de donde había sido derrumbada, tenía un amigo con el que hablaba bastante. Cuando yo le conté mi experiencia, me dijo, en mi casa también pasan cosas por el estilo. No así de graves, pero sí son cosas como que se prenden y apagan luces de la nada, o a veces vemos sombras pasar al caminar y cosas por el estilo. Y en todo eso, mi mamá, mi abuela se pusieron a investigar lo que había, por qué en esas casas estaba pasando algo, todas esas cosas. Y fue cuando, investigando con la anterior dueña de la casa, ella fue la que nos contó que antes toda esa zona de ahí era propiedad de un señor. Entonces, obviamente cuando antes se compraban los terrenos, antes de que se construyeran las casas como tal, se vendían los terrenos grandes y después, durante mucho tiempo, fue que se dividieron y se formaron casas, por así decirlo. El punto es que, ni siquiera me acuerdo ya el nombre del señor, era un señor reconocido en Barranca Bermeja, pero ese tenía tanto apego a sus terrenos, a lo que era de él, que se cree que al morir nunca lo soltó.
y que por eso es que en todas esas zonas, todas esas casas que están seguidas por el estilo, se viven todo este tipo de cosas y que tal vez el hecho de que estuviéramos en tan mala situación como familia habría permitido que las cosas de las que no nos habríamos dado cuenta o que no nos habrían pasado crecieran exponencialmente hasta que llegaran a esa situación. O sea que este señor, que antes era el dueño de estos lotes allá en esa zona de Barranca Bermeja, puede decirse que es el mismo señor que usted vio y que su abuela vio y que su amigo vio como materializado en una sombra. No podría confirmarlo, pero yo siempre he tenido la creencia que sí, que la voz del hombre que yo escuché y la sombra que vio mi abuela pertenecen a este hombre, por así decirlo. Y acaba la segunda pregunta. ¿Ese hombre o esa sombra cómo lucía? ¿Recuerda algo en Yo no la vi particular? personalmente, la vio mi abuela. Yo me acuerdo que ella simplemente dijo que reconoció la sombra de un hombre alto, era altísimo, me dijo ella, que parecía estar como en traje porque nada más no reconoció el rostro ni algo por el estilo, sino que fue como que las sombras del pasillo se aglomeraran alrededor de él y ya nada más podía reconocer la silueta y los pantalones, eran pantalones negros. Y pues obviamente uno ve algo por el estilo y se asusta completamente. Entonces ella no se quedó a mirar si por lo menos el hombre era blanco o era de alguna tez distinta o algo por el estilo. Nada más recuerda eso y si, cada vez que le pregunto o que nos acordamos de lo que nos sucedió, siempre me cuenta lo mismo. Era un hombre alto. Fue lo primero que se le quedó a ella y lo que sé que va a seguir durante muchos años más. La tercera pregunta, Juanjo, era con respecto a la parte que nos comentaba de su mamá. Ella sintió que alguien se estaba subiendo a su cama, que alguien estaba pisando su cama. ¿Logró ella ver algo diferente o solamente la sensación del peso en su cama? Solamente la sensación del peso en la cama y el hecho de que alguien estaba en la habitación con ella. Es algo bastante inusual, pero creo que todos podemos haberlo sentido en algún momento, ya sea porque simplemente entró alguien real, una persona en concreto, por lo menos, que uno está acostado completamente quieto, no mirándose a la puerta, y siente cómo entra alguien en la habitación. Uno mira y sí, entró la mamá o algo por el estilo. Así fue. Ella sintió que había alguien en la habitación con ella, pero obviamente no se pudo mover en absoluto. Fue como si se hubiera quedado petrificada. Esa fue la gran noche entonces, ¿verdad? ¿Cómo usted, después de vivir en estos días tan tortuosos, logró escuchar con claridad que le gritaban con desespero y que además de gritar con desespero gritaban su nombre? Sí, fue, fue bastante perturbador, por así decirlo. Siempre que me acuerdo, no sé, a veces ya es de noche y me acuerdo y me entra otra vez el miedo. Empiezo a mirar a todos lados completamente asustado, porque jamás se me va a olvidar. Es el hecho de que podría haber sido, no sé, creo que en ese momento, en esos minutos al principio, en que la mente de uno intenta procesar qué está pasando. Y me acuerdo que pensé por un momento, es mi abuela, está jugando una broma y está detrás de mi cama, pero mi cama estaba pegada a la pared y era la voz de un hombre, era bastante profunda, era casi gutural, por así decirlo. Y jamás se me va a olvidar. Me acuerdo que gritó tan fuerte que sé que hasta el final de mis días voy a acordarme de esa experiencia. ¿Cómo terminó todo? Después de llamar al padre, después de que él les diera a entender que el hecho de que se cultivara una energía negativa por sus problemas familiares podría crear una atmósfera en la cual se vieran envueltos en más energías negativas de las que había ajenas a ustedes. ¿Qué sucedió después de que el padre, de que el pastor les confirmara esto? De cierta manera, empezamos una rutina en la que rezábamos con mi abuelo. Nos juntábamos todos en una habitación a rezar juntos y yo no volví a dormir en esa habitación solo. No era capaz. A pesar de todo lo que rezara, mi abuela siempre me decía, antes de acostar, rezara, que eso me iba a dar tranquilidad. Yo no era capaz. Rezaba, igualmente seguía con un miedo increíble. Entonces, mi mamá de cierta manera comprendió que pues, vivir algo así no era fácil
y que volver a una normalidad, por así decirlo, no era sencilla. Gracias a Dios, no volvimos a vivir en esa casa una experiencia de esa magnitud. A medida de que empezáramos como a rezar más o a unirnos más, por así decirlo, y darnos cuenta de que todas esas peleas que estábamos teniendo estaban atrayendo cosas externas que de verdad no necesitábamos en ese momento, y bajarle como al nivel de las peleas, se vio un cambio gradual, por así decirlo. No volvimos a vivir algo de eso por el estilo en esa casa. Aún así, a pesar de echar agua bendita en las habitaciones y cosas por el estilo, tomamos la decisión de mudarnos. O sea, después de unos meses decidimos mudarnos del hogar y volvimos a la casa en la que había pasado toda mi infancia. Con la mudanza, el hecho de que estuviéramos en otro lugar completamente distinto, donde yo ya había vivido y no me había pasado nada por el estilo, fue como que gracias a eso volví a estar tranquilo. Entonces fui capaz de volver a dormir solo y de dejar el pánico a las habitaciones vacías, oscuras. Juanjo, una pregunta. ¿Usted es religioso? Es una pregunta complicada. Eh, Soy católico, fui bautizado como católico, hice la primera comunión como católico, me confirmé incluso como católico, pero durante mucho tiempo dudé mucho de la existencia de Dios. Creo que fue también por esos tiempos en los que me desapegué completamente a Él, y por lo mismo de que creer en Dios también es creer en cierta religión y seguir las normas de cierta religión, con cosas que yo no estaba de acuerdo, pero gradualmente entendí que puedo separar a Dios de la religión que entendemos como humanos, y empecé a creer en Él como una fuerza, una energía, algo por el estilo, que tenemos todos, que está, ya no sea nuestro plano, pero que existe. Solo que aprendí que Él no, a diferencia de lo que creen algunas personas, que rezando Dios me va a ayudar, cosas por el estilo, aprendí que es una fuerza que no está para nosotros, no está para nuestra merced, como para ayudarnos o para perjudicarnos, sino que simplemente se encuentra ahí. ¿Por qué debo creer que existe un Dios? Porque viví toda esta experiencia en el que entonces pues, me sucedieron todas estas cosas, y uno empieza a preguntarse: si existe esto, debe existir algo positivo. Si está lo negativo, también debe estar lo positivo. Exacto, entonces se puede decir que a pesar de estar conflictuado entre creer o no creer, definitivamente usted podría decir que la oración o rezar sí tiene poder, ¿verdad? Sí, más que en porque haya un Dios que lo esté escuchando a uno, creo que el creer que una oración tiene poder lo calma a uno. Por lo tanto, influye en las energías que uno como persona transmite. Creo que eso es algo que no se puede poner en duda. Todos estamos cargados de energías que transmitimos a nuestro ambiente y a las personas a nuestro alrededor. Entonces creo que a través de la oración, al creer en ella, nos podemos controlar o calmar esas energías que estamos transmitiendo, y eventualmente van a ayudar con la situación que se pueda estar viviendo. Juanjo, muchas gracias por compartirnos su historia. Realmente es bastante grato compartir este momento con usted, este espacio en el que nos brinda su confianza, que nos abre sus puertas para contarnos esta experiencia vivida. Entonces, yo creo que la conclusión de todo esto es que existe el bien, existe el mal, existen las energías positivas y negativas, y que la oración tiene poder. Exactamente. Gracias a usted, Sebas, por brindarme el espacio y la oportunidad de poder compartir mi historia. Tres golpes. Tres golpes son necesarios para paralizar a una persona en medio de la noche. Pero, a todo esto, ¿qué podría significar? De acuerdo a una lectura realizada, se puede inferir que los tres golpes, nada más y nada menos, son una burla a la Santísima Trinidad. Durante las 3 de la mañana y 5 de la mañana, los tipos de manifestaciones fantasmales son muy diversos, pero hay un tipo de manifestación muy peculiar y sucede a las 3:33 de la mañana, que es la hora pico demoníaca.
la hora cuando los demonios se burlan de Dios. Son ruidos, golpes o cualquier manifestación que vienen en grupos de 3. Significa un insulto a la Santa Trinidad, como ya bien dije, es decir, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es tan fuerte y negativa la energía que es por eso que algunos nos despertamos a esa hora sin razón aparente. Incluso se dice que una de las razones por las que los perros aúllan en la madrugada es porque ven a las almas en pena desfilar. Sabiendo esto, ¿estarías dispuesto a recibir los 3 golpes en la madrugada? Buena noche.